Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Nicolás. Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo estás? Ya, estamos ahí entonces. Hoy día vamos a empezar entonces con el tema de volúmenes. Ya vamos a estar trabajando con eso. Y voy a colocar acá en la pizarra la diferenciación para que ahí nosotros pudiéramos. Porque esto es lo que teníamos de la clase pasada, por lo que teníamos ahí área y perímetro. Y ahora vamos a colocar acá volúmenes. Entonces, vamos a ir con la parte de volumen. Entonces vamos a colocar volumen de cuerpos en el espacio. Ya, con eso vamos a empezar a trabajar. Ya, entonces, acá cuando nosotros trabajamos con el volumen de cuerpo, recordar que tenemos ahí el formulario, chiquillo, ya tenemos formulario ahí que está con figuras planas, que son, por ejemplo, las que habíamos estado viendo en la clase anterior, y también tenemos fórmulas que están asociadas a cuerpos en 3 dimensiones. Y en eso vamos a trabajar ahora. Entonces, bueno, vamos a colocar, dado el siguiente paralelepípedo, entonces vamos a colocar, dado el paralelepípedo, los paralelepípedos, tío, son como las cajas de cereal, ese tipo de estructura, ¿ya? Entonces, que se forma a partir de rectángulos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un paralelepípedo, ¿ya? Ese que está ahí, voy a colocar otro acá para que más o menos lo dejemos. Entonces aquí nosotros tenemos que hablar de varias cositas que son importantes con respecto a los cuerpos, ¿ya? Por ejemplo, acá en los cuerpos se trabajan la arista, se trabajan las caras basales, las caras laterales. Entonces, eso es lo que vamos a ir identificando primero. Entonces, por ejemplo, esta corresponde a una arista. Vamos a colocar de rojo, que eso, los lados en el fondo, eh, corresponden a la arista. ¿Ya? Esa es una arista. No todos los lados que están por acá corresponden a arista, pero vamos a dejar una ahí. Ya vamos a dejar definida una. ¿Cómo está, José Luis? Buena, profe. Hola, hola. Buenas tardes. Y entonces ahí tenemos la arista. Y fíjense que por acá, este lado, ¿ya? Ese lado que estoy colocando por este paralelepípedo, corresponde a una cara lateral. ¿Ya? Cara lateral. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos las caras, que son laterales. ¿Ya? Está esta también, que es una cara lateral. Esta que está acá también es una cara lateral. La de atrás también es una cara lateral. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros tendríamos 4 caras laterales. ¿Ya? 4 caras laterales. El tema es que, por ejemplo, estas que están acá abajito se denominan caras basales. La que está acá abajo y la que está acá arriba. ¿Ya? Esas son las caras basales. Entonces vamos a colocar esta que son, esta es una cara basal. Son 2 caras basales. Entonces aquí vamos a colocar que esta es una cara basal. Entonces acá vamos a colocar que son en el fondo. ¿Cuántas aristas son? Vamos a ver la cantidad de aristas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Y ahí tenemos 4 por este lado. Acá vamos a tener 4 más. 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos 4 más. O sea, ahí ya tendríamos 4 más 4, que son las laterales. Acá tenemos 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? O sea, ahí en el fondo tenemos 4 más. Entonces, en el fondo, ahí yo voy a sacar esto, serían 12. ¿Ya? Esta figura tendría 12 aristas. 12 aristas. Tendría, ¿cuántas caras laterales? La de acá, la que va por acá,
la que va por el frente y la que va por atrás. Serían entonces 4 caras laterales. Pero ojo, ahí va a depender de las figuras que vamos trabajando nosotros. Entonces tenemos 4 caras laterales. ¿Ya? Y tenemos 2 caras basales, la que está acá abajito y la que va por acá arriba. ¿Ya? Esa también se denomina cara basal. Entonces vamos a colocar que en el fondo tenemos 2 caras basales. Entonces, miren, chicos. Aquí viene un concepto súper importante. El tema es que cuando uno configura las caras, eso no me va a dar a mí el área, ¿ya? El área de la figura. Esto conforma el área. Vamos a colocar ahí que conforma el área del paralelepípedo. O el área del cuerpo. Bueno, vamos a colocar del paralelepípedo, si no, después van a decir de cuerpo y qué cuerpo. Estos de 3 dimensiones se denominan cuerpo. ¿Ya? Entonces, conforma el área del paralelepípedo. Trabajamos con una figura sencilla inicialmente, ¿ya? Para que no se vayan perdiendo ahí con respecto a los conceptos. Ahí cualquier cosita ustedes me van indicando si o si hay algo que no se entiende. Ya, entonces, mira, ¿por qué es importante el tema de las caras? O sea, aquí voy a sacar la arista, vamos a sacar la arista porque si no, claro, porque ahí estoy tomando todo esto como que fuera parte del área del paralelepípedo, pero en realidad lo que conforma el área del paralelepípedo son solamente las caras, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a definir acá. Entonces, esto configura el área del paralelepípedo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante el área? Porque el área, en el fondo, es el material que se utiliza, ¿ya? Entonces, material para construir la figura. O el cuerpo voy a colocar. Ya acostumbrémonos a trabajar con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos dos elementos importantes, chicos. Cuando nosotros estamos hablando de volumen y cuando estamos hablando de área, el área juega el rol del material de construcción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, a ver, voy a buscar acá un paquete de galletas, chicos, que tengo, aprovechando que tengo una que está sin galleta y otra con galleta, voy a hacer el ejemplo. Mira, denme un momentito, por favor. Ya, mira, vamos a ir con esto primero. Fíjense que esto es un paralelepípedo, ¿ya? Esto es un paralelepípedo. Aquí tengo una cajita de té, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de la... A ver, voy a sacarle el fondo mejor. Voy a sacar el fondo para que podamos ahí ver sin distorsión el... Ya, fíjense acá. Aquí yo tengo la cajita. Entonces, en la cajita, nosotros tenemos las caras. Esta es una cara lateral, la de al lado y la de atrás. La de acá encimita es la cara basal, igual con la que está aquí abajo. Entonces, por ejemplo, si yo hablo del área, el área es el material, pues. El material que sirve para construir esta cajita, este cuerpo, ya que se llama paralelepípedo. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene un cuerpo o una figura, esta figura dentro contiene algo. Por ejemplo, aquí contiene estas bolsitas de té, que eso corresponde al volumen, ¿ya? Lo que está acá, lo que estoy botando ahí, corresponde al volumen, ¿ya? Esa capacidad que tiene de contener es el volumen, lo que está dentro de la caja. Entonces, por ejemplo, yo puedo sacar esta cara, todo, puedo romper la caja y yo voy a tener el área, ya voy a tener el área de este paralelepípedo. Entonces, ¿por qué es importante esto que le estoy mencionando? Porque muchas veces en las clases, cuando uno está viendo volúmenes, áreas, por lo general, no les, o sea, la idea es que el estudiante llegue a la conclusión de que el área es el material de construcción, ¿ya?
Pero aquí, por lo general, o sea, aquí me gusta indicar a mí que el área, para que no esté redundante ahí el tema, el área corresponde al material de construcción, ¿ya? O sea, si alguien necesita construir algo, ya, pues, ese algo va a corresponder al área de un cuerpo en 3 dimensiones. Entonces, por eso les decía, por ejemplo, este paquete está con galletas, ¿cierto? Está compacto. Pero, por ejemplo, acá yo tengo un paquete que está sin galletas, ¿ya? Entonces, se supone que lo que protege el contenido es material nomás, pues, este material, que es el plástico, ¿ya? Es el plástico. Entonces, este plástico yo lo puedo estirar, ¿ya? Yo lo puedo estirar y lo puedo transformar en una lámina. Entonces, aquí yo lo voy a transformar. Bueno, no me va a quedar como una lámina, pero ahí con la ayuda de la observación de ustedes me pueden seguir la idea. Yo voy a romper esto para que se den cuenta de que esto corresponde a una lámina. Miren, ahí la rompí un poquito, pero si se fijan, es una lámina, ¿ya? Es como una hojita, es como una más chica que una hoja de oficio. Pero en el fondo esto se le da la forma, se le da la forma de cilindro y contiene un volumen, que es el volumen donde van las galletas. Entonces el área es el material, ¿ya? Esa es la diferencia, por ejemplo, en las figuras de 2 dimensiones con las de 3 dimensiones. En las figuras de 2 dimensiones uno trabaja con el perímetro y trabaja con el área. El perímetro es el contorno, ¿ya? Y el área es la superficie, lo que está encerrado por el perímetro. En figuras de 3 dimensiones, el volumen va a estar encerrado por el área, chiquillos, ¿ya? Como les indicaba aquí en esta cajita que yo tengo lleno aquí de bolsitos de té. Entonces, eso, lo que está dentro de la caja, es el volumen, la capacidad de contenido que tiene esto. Ahora puede ser, por ejemplo, en la práctica puede ser sólido, gaseoso, puede ser líquido, ¿ya? El tema es que para hacer un cuerpo, nosotros necesitamos ese material. Y ese material viene representado por el área. Entonces, mira, vamos a hacer un cálculo castillo. Yo vamos a trabajar con este mismo paralelepípedo, ¿ya? Entonces, ojo ahí, pues. Por ejemplo, cuando hablamos de área, es el material que nosotros vamos a utilizar. Pero, por ejemplo, si yo lleno esta cajita, la lleno, por ejemplo, con arena, y yo lleno esta cajita con arena, dentro todo esto que está con arena, eso no va a ser área, eso va a ser volumen, ¿ya? Estoy suponiendo que eso es pura arena. Entonces la capacidad de llenado o la capacidad de almacenamiento que tiene esta cajita, va a corresponder al volumen, ¿ya? Que el volumen se mide en centímetros cúbicos o en la unidad de medición al cubo, ¿ya? De esa forma se trabaja. ¿Por qué? Porque por lo general para trabajar con un volumen uno trabaja eh, el largo por el ancho y por la altura, cuando son figuras como esta, ya como la que estamos viendo aquí, que es un paralelepípedo. Ya, entonces, si yo tengo largo por ancho por altura, fíjense que si está, mira, si está el largo en centímetros, el ancho en centímetros y la altura en centímetros, estoy multiplicando el centímetro 3 veces por sí mismo, por eso queda como centímetro cúbico o metro cúbico, ¿ya? Por ejemplo, el agua, cuando uno consume agua en las casas, se mide por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, como una cajita imaginaria que uno tuviera de 1 por 1 por 1. Uno de ancho, uno de alto y uno de largo. Entonces, esa es la medición que nosotros tenemos con respecto al agua, que es una especie de cubo, y esa forma en la que uno va midiendo el consumo, ¿ya? Entonces, mira, vamos a ir a un ejemplo acá. Vamos a colocar un ejemplo de material y también vamos a calcular un volumen. Entonces, acá vamos a dejar ejercicio o ejemplo. Vamos a dejar ejemplo. Entonces, el primero. Ya, en el primer caso vamos a tener el paralelepípedo. También vamos a colocar acá, dado el paralelepípedo. Entonces, dado el paralelepípedo con base. Ah, no, vamos a dejarla así, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a dibujar un poquito mejor. Entonces, vamos a dejar ahí.
Entonces ese y ese que está ahí. Hoy lo estoy haciendo un poquito para que quede un poquito más ordenado, tío. Pues, por ejemplo, acá si nos piden, en la primera parte, si nos dicen cuál es el volumen, ¿cuál es el volumen? Vamos a colocar acá. Vamos a ir primero con el volumen. Entonces, ¿cuál es el volumen de este cuerpo? Cuando hablan de cuerpo, recuerden que están haciendo referencia a esta figura en 3 dimensiones. Entonces, vamos a dejarla acá. Entonces, el tema es que lo dejamos ahí. Y vamos a dar las medidas. ¿Ya? Vamos a dar las medidas. Entonces, en este caso vamos a indicar de que esto tiene 4 metros. Acá vamos a dejar que esto tiene 6 metros. Y 9 metros. Ya, entonces, dadas esas medidas, el volumen, por ejemplo, de un paralelepípedo, el volumen va a ser, en este caso, yo voy a colocar volumen, es área basal por altura. Entonces, cuando uno trabaja un paralelepípedo, trabaja por lo general con área basal por altura. Entonces, es importante aquí el área basal porque el área basal puede ser un rectángulo, puede ser un cuadrado, puede ser, en el caso de los cilindros, podría ser una circunferencia, ¿ya? El tema es que ustedes tienen que primero calcular el área basal. Entonces, en este caso, si nosotros queremos calcular el volumen, fíjense en lo siguiente, me lo voy a colocar, sería el área basal, que el área basal sería eh, en este caso sería ancho por largo, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo así. Área basal sería 4 multiplicado, mira, voy a dejar las unidades, voy a dejar metros, 4 metros por 6 metros, ¿ya? Esa sería el área basal, ¿ya? Y eso multiplicado por 9 metros. Entonces lo dejamos así inicialmente, el volumen. Entonces, en este caso el volumen va a ser 6 por 4 por 6 da 24, ¿ya? Que da 24 metros. Pero ojo que al cuadrado porque estoy multiplicando ahí 2 veces los metros, ¿ya? Y luego de eso, el 24 lo multiplicamos por 9. Entonces en este caso nos quedaría 24 por 9 y el resultado nos quedaría 216 metros cúbicos, ¿ya? Entonces ahí por 9 metros. Entonces el volumen final quedaría como 216 metros cúbicos. Entonces, por eso que yo les comento que el volumen, por lo general, se mide en la unidad, pero al cubo. O sea, por ejemplo, en este caso, estamos trabajando con metros, por eso que el volumen en este caso va a quedar en metros cúbicos, o sea, suponiendo que todo esto está en metros. Por ejemplo, si alguien me dice, no sé, ¿y qué pasa si ese viene, por ejemplo, en centímetros? Si esto viniera en centímetros, tenemos dos alternativas. Dejar todo en centímetros o ese que está en centímetros, transformarlo a metros. Hacer transformaciones de medida. Ya porque las unidades de medida tienen que estar igual, pues, ¿ya? Ojo, tener ojo con ese detalle. Y entonces ahí nosotros tenemos el volumen. Entonces el volumen que representa lo que puede contener esta caja, una especie de caja, que en el fondo la caja del paralelepípedo, ¿ya? Que es la capacidad. Es como por ejemplo aquí que este vaso lo tengo un poquito menos que lleno, el que está acá, ¿ya? Entonces, el volumen es el agua, lo que tiene de contenido. Pero cuando uno calcula el volumen completo, está calculando el volumen total, ¿ya? El volumen total es como este mismo vasito de agua que tengo acá, pero hasta su capacidad máxima, ¿ya? Entonces, en este caso, para calcular el volumen de este vaso que tengo acá, tendría que tener área basal, ¿ya? Que es una circunferencia,
y multiplicar por la altura hasta donde esté el agua para calcular el volumen que tiene esto, el volumen con respecto al agua, ¿ya? Porque la otra pregunta me podrían hacer cuál es el volumen del cuerpo, del vaso, pero ahí tendría que tomar la medida completa de la altura, ¿ya? Entonces ya, esa es una. El volumen entonces lo que tiene como contenido un cuerpo. Ahora, como les decía, si me piden calcular el área, el área es sinónimo de material, que no se lo olvide eso, chicos, ¿ya? Si ustedes le dicen, no sé, pues, tienen una figura, por ejemplo, una casa, y en la casa, no sé, tienen un paralelepípedo y tienen, no sé, un cono, ¿ya? O una chimenea, hagamos cuenta que es una chimenea. Entonces, van a tener un cilindro y sobre el cilindro a lo mejor van a tener un cono. Entonces, el tema es que ahí, para calcular el material, ustedes tienen que calcular ellas, ¿ya? Áreas de estos cuerpos que están en el espacio. Y con eso uno va a tener un referencial de cuánto material necesita para la construcción de ese cuerpo que es en 3 dimensiones. Ya mira, vamos a hacerlo con este caso, vamos a verificar acá. Entonces acá vamos a colocar en otra preguntita, la vamos a dejar acá abajo. Se conectó, ¿cómo está ahí, Maricel? Buenas tardes. Estamos viendo eso, Maricel, estamos viendo figura en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, aquí comenzamos con el volumen. Yo igual esto se los voy a dejar en el chat para que los que se vayan conectando vayan viendo lo que estamos o lo que vamos viendo hasta el momento, ¿ya? Entonces, denme un minutito, por favor, para ir copiando esto al chat. Entonces, ahí está la primera parte. Y acá estábamos con este ejemplo que estábamos comenzando. Ahí estamos. Entonces, recién acabamos de calcular un volumen. Y ahora vamos a ir por el material o por el área que se necesita para este paralelepípedo. Entonces vamos a colocar cuál será el material o cuál será el área. Vamos a colocar acá. ¿Cuál es el área de este paralelepípedo o de este cuerpo? Entonces ahí yo voy a colocar entre paréntesis, o voy a colocar, sí, voy a dejar así, el material para construcción, para su construcción. En el fondo eso, ¿ya? Si me preguntan por el área de este cuerpo, en el fondo es cuánto material necesito para la construcción de este, ¿ya? Entonces, que aquí ustedes tienen que fijarse que tienen esta cara, ¿ya? Esta cara que es una de las caras laterales, la que estoy marcando de azul, ¿ya? Entonces, esa cara de azul, o la que está ahí con superficie azul, tiene un ancho de 6 y tiene una altura de, o en este caso, un largo de 9. Entonces, por ejemplo, para calcular estas caras laterales, yo multiplico por 4, lo multiplico por 9. ¿Ya? Entonces aquí vamos a dejar este dibujito, lo voy a dejar acá abajo, para que lo vamos seccionando. O sea, seccionando vamos a ir como desprendiendo algunos elementos de él. Y a partir de eso vamos a ir sacando el material que necesitamos nosotros. Entonces, acá lo vamos a dejar. Entonces, eso lo dejamos ahí. Vamos a chequear un poquito la figura. Y entonces, como les comentaba, mira, ustedes tienen estas caras frontales, ¿ya? Estas caras frontales, que es la que está acá, y la que está por atrás, que son caras frontales por la forma que lo estamos visualizando. Si yo estuviera viendo esta cara, esa sería mi cara frontal, pues, pero en este caso la estamos viendo de esa forma. Entonces, por eso les denomino cara frontal. Entonces, la cara frontal es parte del área lateral. Entonces, aquí uno coloca el área lateral. Entonces el área lateral lo vamos a hacer de dos formas. Voy a colocar 2 puntos ahí. Entonces el primer rectángulo que nos va a quedar va a ser el rectángulo frontal que tenemos. Ese que está ahí. Entonces ese rectángulo frontal tiene algunas medidas. Por ejemplo, tiene 4 y tiene 9 de altura, ¿cierto? Que en este caso es la altura que está acá, ¿ya?
Pero esa que si yo pues es una figura plana en el fondo, entonces aquí nosotros tenemos que hablar de largo y de ancho, ¿ya? O de base y altura. Entonces, como es un rectángulo, ustedes calculan el área de esta forma. El área entonces va a ser 4 por 9 o 9 por 4. Y estamos trabajando con metros, así que como estamos trabajando por metros, voy a colocar ahí, después vamos a sacar esta unidad de medida, pero es para que me entiendan de que por qué uno queda en metros cuadrados y el otro queda en metros cúbicos. Entonces aquí tenemos 4 metros por 9 metros. Entonces eso nos da 36, pero nos da 36 metros cuadrados porque los metros están repetidos dos veces. Entonces tenemos metros cuadrados. Siempre el área o la superficie tiene que ver con la unidad al cuadrado. Ya, pero el tema es que son dos iguales, pues. Esta que está frontal es la misma que está por la parte de atrás, 9 y 4. Por eso que en este caso vamos a multiplicar por 2, porque ahí nosotros queremos sacar las dos que son las frontales. Entonces eso lo multiplicamos por 2 y nos da en el fondo 72 metros cuadrados. Ahí nos queda esa parte. Ya, esa es una de las caras frontales que estamos viendo nosotros. Pero también hay dos caras que son las laterales, parte de las laterales, porque en el fondo las laterales son todas las que dan la vuelta, ¿ya? Entonces ya tenemos las frontales, pero me faltan las que están por el costado, ¿ya? Esa que está ahí y esa que está por acá, ¿ya? Que son dos, pero calculo una, ¿ya? Como son lados iguales o figuras iguales, solamente calculo una. Entonces en este caso vamos a hacer el dibujito de esa que es un poco más grande. Entonces esta tiene un poquito más de base, se podría decir, o de ancho, pero la altura sigue siendo la misma, 9. Entonces esto nos queda 9 y esto nos queda 6. Entonces el área acá nos va a quedar, que en este caso va a ser, eh, tenemos, sí, tenemos 6 metros por 9 metros. Entonces multiplicamos 6 por 9, nos da 54. 54 metros cuadrados. Nos da 54 metros cuadrados, pero son dos, ¿ya? Son dos, por eso que ahí tenemos que multiplicar por 2. Entonces, eso al multiplicarlos por 2 nos queda resultado 108 metros cuadrados. 108 metros cuadrados. Ya, entonces, ahí tenemos las caras que son laterales. Ahí tenemos el área lateral. Entonces, el área lateral en este caso sería 72 metros cuadrados más 108 metros cuadrados. Y cualquier cosita me van indicando ustedes, chicos, si tienen alguna duda. No hay problema ahí que me interrumpan. La idea es que vaya quedando claro esto, ¿ya? Entonces, en este caso nos queda el resultado que sería el 180, ¿ya? 180 metros cuadrados. Ya, pero ahí tenemos el área lateral. Entonces, ahora me falta una cosita más para calcular el área completa, que sería el área basal, ¿ya? Entonces, el área basal, vamos a dejarla acá al ladito. El área basal está asociado, en este caso, a la parte de arriba y a la parte de abajo, ¿ya? O sea, me refiero otra vez rectángulos, ¿ya? Ese es un área basal, ese es la otra parte del área basal. Se podría decir que el piso y el techo, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos otra configuración de rectángulo. En este caso va a ser de 4, ¿cierto? De 4 y de 6. Entonces acá nosotros dejamos que este va a ser de 4 y de 6. Entonces lo dejamos así. Más que nada para que nosotros lo tengamos ahí en la interpretación, ¿ya? 4 metros y 6 metros. Entonces, el área basal en este caso sería 4 multiplicado por, o 4 metros multiplicado por 6 metros. Entonces, eso nos da el resultado 24 metros cuadrados, ¿ya? Pero eso hay que multiplicarlo por 2. 24 metros cuadrados multiplicado por 2. Entonces, eso nos da el resultado 48. 48 metros cuadrados. Ya, entonces, fíjense, acá nosotros tenemos, en la figura que estamos hablando, tenemos
el área lateral, que serían estas, que están acá, las dos laterales y las dos frontales. Pero además tenemos que sumar el techo y el piso. Por eso que lo que está de negro es el área lateral y lo que está de naranjo es el área basal. Todo eso forma el área total de la figura. Y el área total de la figura es cuánto material voy a utilizar. ¿Ya? Es cuánto material se va a utilizar. Entonces acá nosotros colocamos que en el fondo el área total es igual al área basal más el área lateral. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, habíamos dejado aquí que el área lateral es 180 metros cuadrados por un lado, 180 metros cuadrados, más el área lateral. Entonces, en este caso, el área lateral la tenemos, perdón, el área basal, que está acá, 48 metros cuadrados. Entonces, vamos a cambiar esas de posición. Esa es área lateral. Y el basal lo dejamos acá. Entonces, el basal es de 48. Lo dejamos de 48 metros cuadrados. Ya, entonces acá nosotros dejamos 180 más 48. Entonces esto nos queda resultado 228 metros cuadrados. Entonces, una conclusión, por ejemplo, porque podríamos llegar a esto, es que para construir ese paralelepípedo, o esta cajita que está acá, esa caja, se necesitan, vamos a colocar acá, para construir esta figura, o digámosle este cuerpo, se necesitan 228 metros cuadrados, ¿ya? Haciendo referencia a la unidad de medida, que eso es lo que me están dando la unidad de medida en metros. ¿Ya? Entonces, por eso que lo dejamos así. ¿Ya? Entonces, para construir este cuerpo se necesitan 228 metros cuadrados, ¿ya? De material. Entonces, ese material, no sé, puede ser papel, puede ser cartón, puede ser alguna lámina, ¿ya? Metálica. Ahí va a depender del requerimiento que se necesita para este paralelepípedo. Ya, pero nos queda así. Entonces eso hace referencia al volumen, ¿ya? Al volumen y al área, ¿ya? Y recordar que el área es la cantidad de material que nosotros necesitamos. Ya no sé si habrá alguna pregunta hasta el momento, tío. Ya, mira, vamos a ir con otro ejercicio. Bueno, en el chat estábamos dejando este. Vamos a trabajar un cilindro ahora, ya para que veamos ahí que, porque en el cilindro, bueno, las figuras como más comunes son paralelepípedo y cilindro, ¿ya? El volumen por lo menos es casi el mismo, ¿ya? Es casi el mismo, o sea, se tiene que trabajar área basal por altura, ¿ya? Entonces, el tema es que donde va a haber una diferencia puede ser en el área, ¿ya? O en el material que necesitemos nosotros, porque aquí son figuras planas, estas que están acá por los lados, ¿ya? Las caras son planas, pero cuando nosotros hablamos de un cilindro, estamos hablando de una curva, ¿ya? La curva que nosotros tenemos, como les decía, pues este vaso tiene el contorno curvo. Entonces ahí tenemos que de cierta forma solucionar ese detalle de alguna forma, ¿ya? Entonces, mira, vamos a dar acá un caso. Vamos a trabajar acá con un caso que nos pueda servir para trabajar con el volumen. Entonces, vamos a colocar el ejercicio 2. Cualquier cosita, como les comentaba, me van comentando nomás y vamos solucionando. Entonces, vamos a colocar dado el cilindro.
Entonces vamos a colocar acá un cilindro con, a ver, vamos a dejarlo con un radio de 20 centímetros. ¿Ya? Ahí tenemos un referente. ¿Y altura? Y altura 45 centímetros. Entonces, ahí nosotros vamos a trabajar con un cilindro, lo voy a dibujar al tiro. Entonces vamos a verificar acá si en las figuritas tengo en 3 dimensiones, no. Ya, miren, fíjense acá, chicos, vamos a dibujar el cilindro. Entonces, vamos a dejarlo de esa forma. Y ahí tenemos el cilindro. Uno de los datos que tenemos es que el radio es de 20, ¿ya? Entonces, ahí nosotros dejamos que el radio va desde el centro de la del centro, ¿sí? De la circunferencia a cualquier lado de. Y eso se supone que es 20. Y ahí tenemos el radio. También lo podemos ver acá. Eso que está ahí es 20. Lo pueden ver para cualquier lado del radio. Desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia van a tener radio. Ya, y la altura de este cilindro corresponde a 45 centímetros. Entonces estamos trabajando la unidad de medida en centímetros. Ya, entonces, en este caso, por ejemplo, si nos dicen o nos preguntan por el volumen, vamos a colocar cuál es el volumen de este cilindro. Volumen o capacidad, ya también podría ser capacidad. Este cilindro. Entonces, ojo ahí. El volumen de un cilindro, acá yo les comentaba de que teníamos la guía donde, o sea, tenemos un formulario donde están las expresiones o fórmulas que están asociadas a estas figuras, pues, ya sean en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces, ojo acá, pero resumiendo acá un poquito. Mira, el volumen por lo general es así cuando son figuras cilindros, o cuando tengamos también paralelepípedos, ¿ya? Porque se trabaja como área basal por altura. Por ejemplo, cuando hay un cono o cuando hay una pirámide, ahí se trabaja con una fracción, ¿ya? Se trabaja como un tercio de lo que estamos trabajando acá. Por ejemplo, si fuera un cono, sería área basal por altura y eso partido en 3, ¿ya? Ahí tendríamos, por ejemplo, el volumen, ¿ya? Pero de ahí vamos a llegar a eso, porque en el volumen también, en los conos nosotros trabajamos con un concepto que se llama generatriz, ¿ya? Entonces eso lo vamos a verificar en un ratito más. Vamos a ver este tema, el del volumen primero del cilindro, y de ahí nos vamos a pasar a un cono, ¿ya? Y lo más probable es que terminemos con una pirámide. Entonces, el área basal en este caso. Fíjense que el área basal, aquí vamos a colocar, vamos a ir desglosando. Desglosemos todo esto. El área basal. Entonces, el área basal sería, ojo, área basal son 2, ¿ya? Ahí tenemos se podría decir que el piso y el techo, ¿ya? Entonces, uno calcula por lo general una si son iguales, pues si son diferentes y calcula las dos, pero en este caso son iguales. Entonces, el área basal tiene que ver con el área de la base, ¿ya? El área de la base. Ahí nosotros estamos viendo una circunferencia. Por lo tanto, la circunferencia tiene la fórmula que es asociada a pi por r cuadrado, ¿ya? Pi por r cuadrado. Lo dejamos ahí, ¿ya? Porque estamos hablando de circunferencia. Entonces, en este caso, dejemos área basal. Entonces, 3,1415 nosotros habíamos dicho. Ya, pero ustedes, si no me equivoco, a ver, alguien me había dicho, no sé si el Nico parece que me había dicho, que trabajaban con ustedes con el pi en 3,1416, si no me equivoco, ¿no, chiquillos? ¿En la especialidad lo trabajan así con algunos profes? ¿O José No, Luis? fue un compañero que en otras clases lo hacían trabajar así, pero no, nosotros no. Ya. Ah, ya, pero ¿ustedes con qué trabajan, José Luis, esa constante? ¿3,14 a lo mejor? 3,1415 con usted, vamos Ah, sin. ya, ya. Ya no lo han visto nada más con otro profe.
Entonces, no, dejémoslo así, 3,1415, solamente les preguntaba para verificar ahí si lo utilizaban como norma en la especialidad o si lo estaban, pero en el fondo va a haber un poquito de variación. Entonces, el pi lo transformamos a la constante, ¿ya? Y el radio lo tenemos aquí en los datos, porque el radio es 20. Entonces lo colocamos como 20 al cuadrado. Entonces, en este caso, ingresamos a la calculadora. Vamos a la calculadora para que veamos el valor chico. Entonces acá nos queda 3,1415 por 20 al cuadrado. Si quieren lo colocan directo en la calculadora. Entonces, eso da el valor de 1256,6. Pero ojo, son centímetros al cuadrado. Aquí tendríamos centímetros al cuadrado. ¿Por qué centímetros al cuadrado? Porque estamos calculando área. ¿Ya? El área siempre es la unidad de medida al cuadrado. En este caso tenemos centímetros. ¿Ya? Ya, pero el tema es que aquí, como es área basal, son dos bases, ¿ya? Piso y techo. Entonces esto tenemos que multiplicarlo por 2 para que nos dé el área basal completa. Entonces dejamos área basal y en este caso nos quedaría entonces 1256. Entonces 1256.6 por 2. Entonces eso nos queda el resultado 2513,2. Y eso también queda en centímetros al cuadrado. ¿Ya? Estamos trabajando área, así que eso queda como centímetros al cuadrado. Ya, el tema es que, por ejemplo, ahí tenemos el área basal. ¿Ya? Ahí tenemos el área basal. Entonces, ahora si nosotros queremos calcular el volumen, tenemos que reemplazar el área basal que lo tenemos acá, que en este caso sería 2500, perdón, acá nosotros vamos a trabajar solamente con 1. Porque aquí cuando nos piden el área basal, para calcular el volumen, no es necesario que se calculen los dos, chiquillos, ¿ya? Hay que calcular solamente uno. Yo dejé aquí multiplicado por 2, este lo dejé multiplicado por 2 para cuando nos pidan el área total de la figura, ¿ya? Eso es para cuando nos pidan el área total de la figura. Recuerden que el área está relacionada con cuánto material necesitamos, pero cuando nosotros nos piden el volumen, basta con una de las bases, ¿ya? Solo con una, ¿ya? O si quieren dejémoslo así. Pues vemos esto del área basal completa. Dejémoslo así para que no vaya a haber confusión, ¿ya? Dejémoslo ahí. Entonces ahora vamos a calcular volumen. Entonces ahora sí, el volumen corresponde al área basal, ¿cierto? De una sola base, solo solo una base. Entonces va a ser 1256,6 multiplicado por la altura, que en este caso corresponde a 45. Entonces acá nos va a quedar esto. Entonces colocamos 1256.6 por 45. Entonces eso nos da 56.547. Pero aquí en este caso queda centímetros cúbicos, ¿ya? Porque es volumen, ¿ya? Entonces siempre el volumen ahí es la unidad que nosotros trabajamos, pero al cubo. Entonces ahí nos quedaría esa formulita. Entonces ahora nosotros nos iríamos con el área, ¿ya? Vamos a calcular el área. Entonces aquí yo voy a rescatar las fórmulas que tenemos en los Profesor, formularios. Sí, dígame, una Joaquín. pregunta, estaba viendo la cosa de las fórmulas por el cilindro y era volumen igual a pi por r al cuadrado y por Por altura, H, ¿cierto? ¿cierto? Sí. Sí, Entonces correcto, aquí usted correcto. lo que hizo primero fue calcular el pi por r al cuadrado y luego lo multiplicó por la altura, ¿cierto? Correcto, José Luis. Ah, ya Correcto, creo que correcto, lo correcto. entendí. Sí, mira. Sí, de hecho, aquí por eso estaba copiando, mira, estaba copiando la fórmula. Iba a explicar eso. Ya, iba a explicar ahí, te adelantaste, pero está bien, José Luis. Es justamente lo que dice el José Luis. Mira, aquí lo que dice el José Luis es que la fórmula del volumen habla de pi por r cuadrado, ¿cierto? Pi por r cuadrado es la fórmula del área de la circunferencia. Entonces, por eso que pi por r cuadrado hace referencia al área basal. Ya, súper bien ahí, José Luis. Correcto, correcto, correcto. ¿Ya?
Eso tenemos que nosotros ir interpretando igual en estas formulitas que tenemos en este formulario, ¿ya? Nos van, porque de repente uno dice, el profe dijo área basal por altura, pero aquí aparece pi por r cuadrado por h. Claro, porque en este caso la base es una circunferencia, ¿ya? Si fuera un cuadrado, por ejemplo, lo más probable es que si fuera un cuadrado, en el área basal en la formulita va a aparecer a elevado a 2, haciendo referencia a que en un cuadrado uno tiene que multiplicar largo por ancho. Y como es cuadrado, uno multiplica al mismo lado. No sé si me comprende ahí, José Luis. Como profe en el cuadrado, Por ejemplo, mira, fíjate que yo voy a hacer un paralelepípedo, voy a hacer un paralelepípedo, pero con base cuadrada. O voy a hacer un cubo, como quieras verlo tú, como un cubo mejor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cubo y quiero calcular el volumen, y por ejemplo digo que este lado es B, sabiendo que esto es un cubo, todos sus lados son B, ¿cierto, José Luis? sí, Porque es un cubo. Entonces, por ejemplo, el área basal sería V por V. Entonces, por ejemplo, aquí en formulario lo más probable que apareciera V al cuadrado por V. Por la altura, como hace referencia ahí H, que representa altura, ¿ya? Entonces, igual uno tiene que ir interpretando esta formulita que está bien lo que indica usted, ¿ya? Pero aquí va a quedar de esa forma, ¿ya? Entonces, mira, está bien ahí lo que indica José Luis. Entonces, ahora nosotros nos vamos a ir con el tema del área, ¿ya? Vamos a ir con el área. Entonces, en el área, nosotros tenemos 2 pi por r, ¿ya? 2 pi por r. Después, este está multiplicado por la altura y el otro está multiplicado por r. Mira, voy a ver una cosita, Castillo. Vamos a hacer este desarrollo. Vamos a tomar esta fórmula, vamos a tomar esta formulita y la vamos a copiar acá para que calculemos el área. Entonces yo voy a desarrollar esto un poquito para ver qué es lo que nos quiere decir esta fórmula. Entonces acá vamos a dejar, en esta parte vamos a dejar cuál es el área del cilindro. Entonces, calcular el área del cilindro. O cuál es el área. Entonces vamos a colocar acá cuál es el área del cilindro. O por ejemplo, alguien me podría decir cuánto material necesito, cuánto material se necesita, cuánto material se necesita para construir el cilindro. Entonces nosotros tenemos un cilindro para construir. Entonces lo vamos a dejar acá. Entonces ahí tenemos la fórmula. Ahí tenemos la fórmula. Y vamos a ir viendo qué es lo que nos indica esta formulita. Ya vamos a dejarla acá. A ver, denme un momentito, chicos, que parece que me buscan afuera. Espera un poquito. Puede ser el cartero que me van a dejar algo. No moleste, pero por lo general pasa hasta ahora. Ya, entonces, ya pues el área, en este caso, por ejemplo, si ustedes ven el área acá, yo lo tengo como el área, que es igual a 2pi por r, ¿cierto? Después tenemos paréntesis, en este caso sería por la altura, ¿cierto? Por la altura, y después sumado con el radio. Entonces, mira, esto lo voy a desarrollar un poquito para que después saquemos alguna conclusión. Entonces, esto sería 2pi por r por la altura. O sea, podríamos dejarlo ahí todos juntos. Después esto también lo sumamos con 2pi por r cuadrado. Entonces ahí nosotros estamos calculando
Mira, no sé si se dan cuenta ustedes acá, chiquillos. Si yo desarrollo esta fórmula, esta parte que dice ahí 2pi por r cuadrado hace referencia a las bases, ¿cierto? Al área basal. Porque por eso dice 2pi por r cuadrado. ¿Cuál es la fórmula del área de una circunferencia? Es pi por r cuadrado. Entonces, si me indica que es 2 por, claro, 2 por pi por r cuadrado, estamos sacando el área de dos circunferencias. Entonces ahí nosotros tendríamos esa parte que hace referencia a las bases. Entonces alguien podría sacar una conclusión, que todo esto, el contorno circular, estaría asociado con esto. 2pi por r por la altura. Entonces alguien podría, no sé, relacionarlo de esa forma y estaría bien, pues, estaría bien. ¿Por qué? Porque mira, se supone que nosotros tenemos un cilindro. Mira, vamos a utilizar esta hojita para explicar esto. Entonces, yo siempre les comento que en cuanto cuando uno está trabajando en la fórmula, es bueno explicarla por qué salen estas fórmulas así, sobre todo con figuras que no son tan complejas de analizar. ¿Ya? Entonces, voy a sacar el foco de la pantalla para que podamos ver esta parte bien. Ya, entonces, fíjense una cosita, chicos. Mira, yo voy a tener aquí esta hojita, ¿ya? Hojita, una lámina podría ser, perfectamente podría ser una plancha, ¿ya? Una plancha metálica, podría ser un cartón, y de esto nosotros confeccionamos el cilindro. Se dobla, se gira, y nosotros generamos el cilindro, ¿ya? Porque por lo general así se hacen los cilindros cuando se confecciona. Pues estoy hablando de cilindros que se utilizan a lo mejor para caldera o cosas de metalurgia, se hacen con láminas, ¿ya? Entonces, uno por lo general dice, vienen hechos, bueno, en algunos casos deben venir hechos, va a depender del tamaño, ¿ya? Pero por lo general se fabrica. Entonces ya yo tengo el cilindro ahí, ¿ya? Entonces, porque alguien me va a decir, ya, y cuando nosotros calculamos el área del cilindro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando todo este contorno, pues, tío, todo este contorno. Pero aparte estamos calculando las tapas, que aquí yo no tengo las tapas, ¿ya? Entonces, por eso que la fórmula se divide en dos partes. El contorno que está acá y las tapas. Ya las tapas las tenemos porque son 2pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado es un área basal y el otro es pi por r cuadrado, por eso nos da 2pi por r. Ya, pero quiero que se fijen en lo siguiente. Si yo tengo una circunferencia y yo quiero hacer referencia al papel, al contorno, ¿qué fórmula tiene que ver eso o qué concepto tendrá que ver el contorno de la circunferencia? ¿Con área o con perímetro? Cuando nosotros hablamos del contorno de la circunferencia, por ejemplo, aquí yo tengo un contorno, ese contorno que está ahí, ¿ya? Ese contorno es perímetro, ¿ya? Y el perímetro de la circunferencia es 2 por pi por r, ¿ya? Ese es el contorno de una circunferencia. Entonces, fíjense que el contorno de una circunferencia cuando da una vuelta, o sea, cuando uno lo dice así cuando da una vuelta, pero en el fondo es cuando yo tengo una circunferencia, esta circunferencia en perímetro, yo lo puedo llevar a algo lineal. Por ejemplo, si yo doy una vuelta, voy a avanzar un trecho, ¿cierto? Una distancia. Pero es tan simple como esto, porque por eso el perímetro, uno dice el perímetro siempre lo puede trabajar linealmente, aunque sea una curva, porque el perímetro yo puedo hacer esto. Y en el fondo, toda esta distancia que está acá en el papel, esta distancia que está acá, esta distancia corresponde a 2pi por r, que es el perímetro, pues, chiquillos, ¿ya? O sea, mira, uno gira nuevamente, formo el cilindro, ¿ya? Esto es el contorno, el papel, lo que están viendo acá, de frente, ¿ya? Eso es el contorno, ese es el perímetro, eso es lo que se denomina 2pi r. Entonces, como es perímetro, lo puedo llevar a algo lineal. Entonces, todo esto mide 2pi por r, ¿ya? Mide 2pi por r. Ojo acá, vuelvo a formar el cilindro.
Entonces aquí alguien va a decir, ya, todo este contorno es 2pi por r, pero esto es la altura. Esto es la altura. Entonces, si yo estiro el papel, me va a quedar que esto mide 2pi por r y esto es la altura. Esto es la altura y esto es 2pi por r. ¿Ya? Entonces, por eso que cuando nosotros trabajamos la fórmula del área del cilindro, dice 2pi por r y eso por h. O sea, el contorno de una circunferencia, ¿ya? Ustedes lo cortan, es como que lo vamos a cortar ahí. Y eso lo estiran. Y eso en el fondo es 2pi por r. Ahora alguien va a decir, ¿y por qué por altura? Sí, pues porque aquí tenemos que multiplicar por altura, porque como estamos hablando de un cono, ¿ya? Si yo corto acá y corto la otra parte, corto ahí, o si quieren hago el corte acá, esto va a quedar de esa forma, ¿cierto? Va a quedar una hojita ahí. Y esa hojita va a tener, si esta es la altura, esa es la altura, aquí va a quedar la altura. Entonces para calcular el área, yo multiplico 2pi por r por la altura y voy a tener el área de esta hojita que se transforma en el cilindro, ¿ya? Entonces eso es súper importante, ¿ya? Es importantísimo, yo lo encuentro referido, por ejemplo, a comprender que el material de un cilindro lo podemos llevar a una lámina, ¿ya? Lo podemos pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones, ¿ya? Importante eso. Vamos a dejarlo ahí en el chat. Entonces, por eso que les voy haciendo estas preguntas de cuánto material necesito, porque en el fondo estamos construyendo un cilindro, ¿ya? Y para construir un cilindro vamos con el concepto de área. Y entonces acá nosotros nos vamos a ir a la figurita que tenemos. Voy a rescatar nuevamente la figura y vamos a calcular el área, ¿ya? El área no va a ser complejo, pero necesitaba indicar eso, ¿ya? Porque las figuras que son de 3 dimensiones se tienen que llevar a 2 posteriores para calcular el material. Entonces, acá vamos a llevar la figurita y vamos a calcular acá cuál es su área, ¿ya? El área va a ser la cantidad de material que nosotros necesitamos. Entonces aquí lo pueden seccionar por 2. Si por ejemplo tuvieran que soldar este cilindro, serían dos tapas circulares y tendríamos que tener una plancha, la cual a lo mejor se va a doblar, y esa plancha va a ser la que corresponde al área lateral, ¿ya? Y las áreas basales van a ser las tapas. Entonces después eso se solda. Entonces aquí vamos a colocar nuestra figura. La voy a hacer un poquito más pequeña porque de aquí vamos a sacar los datos. Entonces, ya, el área basal primero. Entonces acá nosotros sacamos área basal. El área basal. Entonces el área basal, en este caso va a ser, voy a colocarle así, A sub B, área basal. Entonces en este caso sería pi por r al cuadrado. Voy a dejarlo así, y eso multiplicado por 2. O lo vamos a dejar así, tal cual como está en la fórmula, que en la fórmula dice área basal, acá está, área basal. Esta es la área basal, 2pi por r al cuadrado. Entonces en este caso vamos a dejarlo así. Entonces ahí lo dejamos. 2 por pi por r cuadrado. Entonces el área basal sería 2 por 3,1415 por el radio al cuadrado. Entonces ahí nos queda que el área basal, en este caso sería, ya multiplicamos simplemente. Entonces nos queda 2 por 3,1415 por 20 al cuadrado. Entonces eso nos queda valor 2513,2. Entonces tendríamos centímetros al cuadrado. Estamos trabajando en función de área, ¿ya? 2513,2 centímetros cuadrados. Ahí tenemos el área basal. Entonces ahora nos vamos a ir al área lateral. Ojo ahí, también una pregunta de prueba podría ser ¿cuál es el área basal de este cilindro? ¿O cuál es el área lateral de este cilindro? ¿Ya? Entonces, porque se van separando por parte de esta área. Entonces, área lateral.
Entonces, en el área lateral nosotros tenemos que, vamos a colocarlo como A sub L. Entonces, el área lateral sería el perímetro, 2 por pi por R, ¿cierto? El perímetro de la circunferencia, y eso multiplicado por la altura. ¿Ya? Eso multiplicado por la altura, eso por H. Entonces, H es la altura. Entonces, el área lateral acá nos va a quedar 2 multiplicado por 3,14, 15, por el radio que vale 20 y por la altura que vale 45. Entonces ahí tenemos la medida del área lateral. Entonces acá la calculadora, esto nos queda 2 por 3,1415 por 20 por 45. Entonces eso nos da resultado 5.654,7. También centímetros cuadrados. Ya, pues, y con eso nosotros sacamos el área total, que en el fondo sería todo el material que se necesita para construir este cilindro. Entonces acá nosotros sumamos, nos quedaría 2.513,2 más 5.654,7. 5.654,7, sumamos esos valores y nos va a dar el área total. Entonces eso queda 8.167,9. Ya, pero esto queda en centímetros cuadrados. Entonces ahí tenemos el área total de la figura, chicos. Entonces recordar que en los cuerpos o en las figuras en 3 dimensiones vamos a diferenciar entre dos elementos. La primera sería el, el área que tiene que ver con el material que nosotros vamos a necesitar para la construcción, y la otra tendría que ser con el volumen, que es la capacidad que tiene este cuerpo de contener algo, ya sea líquido, gaseoso o sólido. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa primera parte. Ya, pues entonces esas son, como les decía, que en el fondo el volumen se calcula como área basal por altura, ¿ya? Pero en algunos otros casos vamos a trabajar con, no sé, pues, con un tercio del área basal por la altura, como en el caso de el cono, ¿ya? El cono tiene algunas diferencias, ¿ya? La circunferencia también tiene algunas diferencias. Si ustedes van observando las fórmulas que tenemos en el formulario, van a ir dando cuenta que algunas tienen fracción y otras no, ¿ya? Dígame, José Luis. Profe, yo me perdí en eso del... O sea, pero creo que ya entendí. Por ejemplo, Dígame. la fórmula del cilindro para Ujú. para el área es 2 por pi por r, y luego entre paréntesis estaba la altura por r. La Y eso altura más significa más el radio, el radio. Y eso significa ¿correcto? que haría lo que hizo usted, que sería 2 por pi por r por h, y luego más 2 por pi por r al cuadrado, ¿verdad? Sí, pues, mira, Porque fíjate toda la razón. Sí, José Luis está súper bien, mira. Solamente que aquí tienes que reconocer esta, que por ejemplo, esta fórmula es de las tapas, porque es 2pi por r cuadrado. Entonces, si tú te acuerdas que pi por r cuadrado es el área de una circunferencia. Entonces, como son dos, aquí tú tienes esto, José Luis, una tapa y otra tapa del área, ¿cierto? Del área. 2pi por r cuadrado. Y aquí adelantito tenemos 2pi por r por h, que sería el contorno de este cilindro. ¿Ya? El contorno, todo el contorno del cilindro. Entonces ese contorno del cilindro nosotros lo podemos estirar, pues va a quedar como una lámina, como el que está acá, como el que está aquí abajito. Por eso que el contorno es el perímetro de la circunferencia. 2 por pi por r, ¿ya? 2 por pi por r, y eso se multiplica por la altura para que me dé el área. No sé si me capta ahí, José Luis. yo lo había visto de otra forma, pero no, sí, lo capto.
Lo que me dijiste tú estaba bien, lo que me dijiste tú estaba bien, solamente que yo lo estaba complementando con esto, que esta, mira, si tú quieres utilizar esa fórmula, lo haces sin ningún problema. Primero sumas la altura con el radio y después multiplica por eso. Pero yo la desarrollé esta fórmula, la desarrollé. Esto lo multipliqué por la altura y después lo multipliqué por el radio. Y ahí A la eso, fórmula... Exacto, pues es lo que me comentabas tú, pues, ¿cierto? sí, a eso que lo había desarrollado. Exacto, sí, lo desarrolláis. Entonces, eso lo que me indica a mí es que estas son dos circunferencias, que son las tapas, y este es el contorno del cilindro, ¿ya? Lo que va por el contorno, lo que va por fuera. El material que se utiliza por fuera del cilindro. ¿Ya? Eso es como lo que estoy agregando yo, José Luis, a lo que estaba indicando tú. ¿Ya? Entonces, sí, pero está bien ahí lo que comenta, está bien ahí lo que comenta. Correcto, 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 así es. Pero ojo, si alguien quiere ocupar esta fórmula directa, la puede hacer. Va a llegar a lo mismo que si aquí la desarrollamos. Si aquí la desarrollé para que uno se diera cuenta de que el cilindro en cuanto al área tiene una curva, entonces esa curva se trabaja como perímetro, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en algunas ocasiones yo a los alumnos les digo, no sé, pues les doy una rueda o les dibujo una rueda. Entonces con esa rueda uno, no sé, pues dice ya, dada esta rueda, tome la medida de, no sé, pues de un terreno chiquitito, por ejemplo, algo por decir de 10 por 20, ¿ya? Entonces uno dice, o sea, uno después sabe la medida, pero uno le dice ya, con esta rueda, cuente cuántas vueltas da la rueda en el largo, cuántas vueltas da en el ancho, y eso después traspáselo al área del terreno. Entonces, en el fondo, cuando uno da una vuelta con una ruedita, da una vuelta, pum, eso significa que anduvo todo esto. Y eso está relacionado con el perímetro, o sea, cuando uno calcula el perímetro de una circunferencia lo que está indicando de cierta forma es cuánto es lo que avanza con un giro, ¿ya? Con un giro, cuánto es lo que avanza. Y eso lo podemos llevar a centímetros, lo podemos llevar a metros. Entonces, dependiendo de las vueltas, por ejemplo, yo puedo ver cuántas vueltas tiene en el largo y me dicen ya tiene, no sé, por decir algo, 50 vueltas. Entonces, esas 50 vueltas, eso que 50 yo lo multiplico por el perímetro. Quedaría 50, quedaría algo así, mira. Por ejemplo, mira, para que me entiendan ahí todos, chicos, porque a lo mejor yo estoy hablando, pero en el fondo no me están captando. Mira. Supongamos que nosotros tenemos un terreno rectangular. No sabemos las medidas, ¿ya? No sabemos las medidas. Entonces, yo lo único que les doy es que tienen una rueda, una ruedita, y esa ruedita tiene un radio de 10 centímetros. Por decir. Tienen un radio de 10 centímetros. Entonces, por eso les digo, esto es cuando estamos en la sede, yo por lo general pido esto, con esa rueda, que midan un terreno. Entonces, empiezan empiezan en una esquina y terminan en la otra esquina, ¿cierto? Se van ahí por la línea, por la línea, por la línea, y supongamos que esta ruedita dio 50 giros, dio 50 giros. El tema es que, por ejemplo, si yo esto lo calculo como perímetro, el perímetro es cuánto avanza la rueda en un giro, ¿ya? ¿Cuánto es lo que avanza la rueda en un giro? Entonces eso yo lo puedo decir como 2 por pi por r. Entonces si anduvo 50 vueltas desde acá hasta acá, uno puede saber la dimensión que hay en este lado, pues chicos. ¿Por qué lo puede saber? Porque en el fondo uno hace 50 multiplicado por 2 por pi por el radio, que en el radio dijimos que valía 10. Entonces, por ejemplo, ahí si lo llevamos, si lo calculamos, esto sería 50 multiplicado por 2 por 3,1415 por 10. Entonces lo estamos llevando ahí para que me capten la idea, que es lo que de repente les solicito a los alumnos, por lo menos cuando estaban presencialmente, ¿ya? Entonces, voy a agrandar un poquito esto. Entonces esto nos queda así. 50 multiplicado por 2 por 3,1415 por 10. Entonces eso nos da resultado 3141,5.
centímetros. O sea, el total, el largo que nosotros tenemos acá de este terreno es de 3141,5 centímetros. Ya porque el perímetro es lineal, pues chiquillos. Entonces, si alguien me dice, ya ahí en metros, ¿cuánto sería? Lo dividimos por 100. Entonces, 3141,5 se divide en 100 y, por ejemplo, ahí nos va a dar, si lo dividimos en 100, nos da resultado 31,415 metros. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos este lado, ¿ya? Tenemos este lado del terreno. Y sale con la ruedita nomás, pues, girando ahí, viendo cuántos giros hace la ruedita. Y ahí tenemos la media de 31,4, si quieren, ahí con un puro decimal. Y después uno tendría que hacer, tomar la ruedita desde acá hasta acá. ¿Cuántos giros avanza? Y si avanza, por ejemplo, 15 giros, ese 15 hay que multiplicarlo por el perímetro. Y les va a dar la unidad de medida de acá. ¿Ya? ¿Cuánto es este lado? Y si ahora, si yo multiplico esto por esta otra medida que me va a dar acá, tendría el área del terreno. ¿Ya? Tendría el área del terreno. Por eso que ahí también hay, por ejemplo, una aplicación o alguna preguntita que podría estar asociada a una prueba con respecto al giro de una circunferencia, porque el giro de una circunferencia es el perímetro, ¿ya? Eso nunca lo menciono, ¿ya? A mí tampoco lo mencionaron en las clases de geometría cuando estuve en la universidad, nunca me dijeron eso, eso se supone que uno lo concluye, pero en estas clases, por ejemplo, acá cuando estamos en estas clases son cortas, son de hecho que tengamos una vez a la semana en la especialidad de ustedes, geometría, es poquito. Entonces esas conclusiones yo se las voy indicando, cosa que después si en algún momento en algún trabajo, no sé, pues piden medir algo y no tienen a lo mejor instrumentos de medida, pueden hacer una aproximación con una rueda. Solamente le miden el radio y con eso van contando los giros que tiene y pueden calcular área, pueden calcular perímetro, a lo mejor no exacto, pero aproximado, ¿ya? Y teniendo una unidad aproximada pueden, no sé, pues, hacer lo que venga posteriormente. Si, no sé, pues van a hacer un cierre, para hacer un cierre yo necesito el perímetro. Entonces ahí calculan el perímetro y con eso pueden determinar, no sé, pues, cuánta malla, cuántos elementos, cuántos materiales van a necesitar ustedes. Entonces, eso, la circunferencia siempre nos da en cuanto al perímetro, es cuánto avanza en longitud lineal, ¿ya? Entonces hay un dato importante con eso. Ya, entonces vamos al otro caso, vamos a trabajar con un cono, ¿ya? Vamos a trabajar con un cono acá. Entonces la fórmula del cono la voy a rescatar al tiro para que la veamos, voy a segmentar un poquito acá. Después recuerden dejar esta pizarra ahí, por favor, chicos, que alguien me indique. Bueno, si se nos olvida todo, me dicen, no sé, después por Teams si puedo subir la pizarra para yo eh, dejarle la materia, ¿ya? Dejar la materia ahí si es que están tomando punto y no alcanzan a escribir algo. Y entonces nos vamos a ir con un cono. Entonces vamos a rescatar primero la fórmula. Entonces la fórmula del cono, acá la vamos a dejar en pizarra, es diferente un poquito a la del cilindro. Otra pregunta que se puede ocurrir es, no sé, pues en un cono almacenar esferas. En un cono almacenar, perdón, en un cilindro almacenar esferas, como las pelotas de tenis, pues yo. No sé si se han dado cuenta que las pelotas de tenis vienen en un cilindro y ese cilindro por lo general contiene 3 pelotas de tenis. Entonces, por ejemplo, uno puede indicar cuánto volumen es el que sobra en una caja de pelotitas de tenis y se les da el cilindro, se les da la esfera. Entonces uno puede calcular el volumen restante que hay en eso, que sobra del cilindro, ¿ya? También podría ser una pregunta. Ya, mira, vamos acá a este caso, chicos. Entonces, el G, el G hace referencia a la generatriz, ¿ya? Vamos a colocar acá que G representa la generatriz. Entonces se llama generatriz porque la generatriz está por todos lados de acá del cono, ¿ya? La generatriz viene del nombre que genera el cono, ¿ya? Es como que si yo tuviera una especie de cordelito
Entonces lo amarro a un centro, o sea, lo fijo a una altura desde el centro de la circunferencia y lo empiezo a girar y eso es lo que me da el cono. Eso es lo que genera el cono. ¿Ya? Yo tengo la circunferencia en la base. Desde el centro tiro un cordel. ¿Ya? Desde ese cordel uno tendría que tener una especie de como, no sé, de regla a lo mejor, y esa regla hacerla girar con el cordel y va formando todo el cono. Por eso es que se llama generatriz. ¿Ya? Ahora, la generatriz tiene relación con un triángulo rectángulo. No sé si se dan cuenta. Y mira, voy a colocar el triángulo rectángulo. ¿Ya? O sea, la altura con el radio y la generatriz forman un triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar esa es la altura, ese es el radio y esa es la generatriz. Porque hay preguntas en que, por ejemplo, me dan el volumen, ya me dan el volumen y me preguntan cuánto mide la generatriz o me preguntan por cuánto mide la, no sé, el radio. Entonces, por eso que nosotros tenemos que ir asociando estos elementos con algunas figuras que, o sea, con algunos componentes que van apareciendo acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, en, en el cilindro, a ver, voy a sacar esa parte del cilindro, voy a agrandar un poquito más este cilindro. Perdón, el cono, el cono. Vamos a agrandar un poquito más. Ya, ahí sí. Entonces aquí abajito vamos, se forma un ángulo de 90. Aquí se forma un ángulo de 90. Se forma un ángulo de 90. Y aquí abajito tenemos el radio, porque tenemos una circunferencia acá abajito, pues, tío. Entonces ahí se genera un radio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar nosotros acá? En este caso, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar con este ejercicio. Vamos a trabajar con el área de, con el volumen. Calcular el volumen de un cilindro. Entonces, yo lo voy a dejar acá. Vamos a ver. Entonces, la pregunta es esa. Vamos a dejarlo acá abajito. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Entonces dice, calcula el volumen de un cono cuya generatriz mide 25 centímetros y el radio de su base es de 12 centímetros. Entonces yo tengo la solución y la solución parte con establecer los datos. ¿Ya? Establecer los datos. Entonces fíjense que ahí nos da a conocer que la generatriz, que es el contorno del cono, ¿ya? El contorno del cono vale 25. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la generatriz. Acá abajito tenemos el radio, que es el que vale 12. La altura la desconocemos. ¿Ya? Y se calcula el volumen de un cono cuya generatriz mide 25 y el radio de su base es 12. Entonces, tenemos que partir por esto. Para calcular el volumen necesitamos la altura. Ya, mira, vamos a la altura. O sea, el volumen, perdón, el volumen. El volumen necesita de la altura. Ahí está la formulita. Ahí tenemos que necesitamos H. H representa la altura. Y acá nosotros no tenemos la altura para calcular el volumen. Entonces, vamos a ver la fórmula aquí al lado. El volumen. Entonces, no tenemos la altura. Entonces, acá nosotros vamos a colocar inicialmente o necesitamos la altura antes de. Necesitamos la altura. Entonces, como hay una relación entre la altura, el radio y la generatriz, se forma un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, ese triángulo rectángulo es el que nosotros vamos a relacionar. Entonces, déjenme ver acá. Entonces, este triangulito es el que vamos a trabajar. ¿Ya? Ese le vamos a dar los datos.
Entonces lo vamos a dejar ahí. No. Vamos a dejar así, no. Así. Pero aquí nosotros vamos a colocar los datos. Ya la altura la desconocemos, ¿cierto? La altura se desconoce. Entonces dejamos la altura. Tenemos esta parte del radio que vale 12. Y tenemos la hipotenusa que vale 25. Entonces ahí tenemos triángulo rectángulo. Entonces, teorema de Pitágoras acá, pues chicos. Aplicamos teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado. Esta es la hipotenusa, la que está al frente de 90. ¿Ya? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces ahí pueden colocar el h primero, o si quieren el 12, da lo mismo, pero tiene que ir al cuadrado. Entonces ahí tenemos. Ya, entonces ingresamos acá a la calculadora, 25 al cuadrado. Nos va a quedar resultado 625. 625. Y tenemos que esto es igual a la altura al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 144. Entonces, acá nosotros vamos a dejar de que el h lo tenemos que despejar. Nos va a quedar 625 menos 144. Y eso es igual a la altura al cuadrado. Entonces, eso nos va a quedar 481. 481 es igual a la altura al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aplicamos la raíz. Aplicamos la raíz para que el h quede solito. O sea, se supone que esto nos queda raíz y acá nos queda raíz. Entonces acá viene el igual. Acá nos queda el 481 y acá nos queda el h al cuadrado. Entonces ese cuadrado se va con la raíz. Entonces al final nos queda la raíz de 481. Raíz cuadrada de 481 es igual a h. Entonces nos queda así. 481. Entonces el resultado de esto nos queda, si lo dejamos con un decimal, nos va a quedar 21,9 en la altura. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que la altura vale 21,9. Entonces, teniendo la altura, sí podemos calcular el volumen. ¿Por qué podemos calcular el volumen? Porque el volumen justamente habla de que nosotros necesitamos 1/3 por pi, que en este caso va a ser 3,1415, por r cuadrado, que el radio lo tenemos, que sería 2 al cuadrado, y por la altura, que en este caso sería, la que acabamos de rescatar, era 21,9. Entonces, 21,9. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros colocamos todo este resultado, lo podemos ingresar. Si quieren lo dejamos particionado en 3. Vamos con los números de arriba primero. ¿Ya? Entonces vamos a ir con los números de arriba. 3,1415 multiplicado por 12 al cuadrado, en este caso sería 144, ¿ya? Por 21,9. Entonces eso nos va a dar resultado, lo voy a colocar con todos los decimales, 9.907,0344. Y todo eso particionado en 3. Entonces acá nos va a quedar eso, dividido en 3. Entonces el resultado de esto, en cuanto al volumen, nos va a quedar 3.302,3448. Entonces acá esto nos está hablando en centímetros, por lo tanto el resultado de esto sería centímetros cúbicos. Entonces si lo queremos dejar aproximado a un decimal, ahí colocamos aproximación, como es en un decimal, perdón, lo aproximamos a un decimal, eso significa que con el segundo decimal vamos a hacer la aproximación, con la centésima. Entonces esto nos quedaría 3.302,3 centímetros cúbicos. Y ahí tendríamos el volumen de este cono. ¿Ya? Ahí tendríamos el volumen de ese cono. Entonces de esa forma vamos trabajando el volumen, chicos. ¿Ya? De esa forma vamos trabajando el volumen. Que en el fondo hay que tener ojo cuando son figuras como rectas, como paralelepípedos, cubos, cilindros, por lo general no se particionan nada. Pero si son conos, si son pirámides, si son esferas, sí se particionan. Mira, no alcanzamos, que hoy día vamos a dejar hasta acá, chicos, no alcanzamos a trabajar con elementos mezclados, por ejemplo, como les decía, si yo tengo un cilindro y en el cilindro le echo esfera, podemos determinar cuánto volumen sobra, ¿ya?
Eso yo creo que puede ser, o sea, todo lo que está asociado con volumen, yo creo que es bien útil en la especialidad de ustedes. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. El próximo jueves vamos a tener la clase, normalmente, y después del horario de la clase vamos a dejar la prueba disponible las 24 horas, igual que siempre. ¿Ya? Entonces, el próximo jueves vamos a hablar de algunas figuritas compuestas que nosotros podemos ver en volumen, ya que podamos trabajar, ¿ya? Y dejamos hasta acá. No sé si habrá alguna duda antes de terminar, chicos. No sé, Nicolás, José Luis, Freddy, Maricel, si tendrán alguna duda antes de terminar. Aquí solo sacamos el volumen, ¿cierto, profesor? Solamente el volumen, sí, solamente el volumen, José Luis. Saquemos el área, pues, antes de terminar. Terminemos Ya. con el área. Ya, ocupemos el área. Ocupemos para aprovechar el ejercicio. Profe, Entonces ahí vamos a ver. Sí, dígame, Nicolás. en la prueba vamos a tener ejercicio igual relacionado a eso, a elementos compuestos, ¿no? Sí, yo creo que uno o dos. Yo creo que uno o dos, Nicolás. Pero sencillo, por eso te digo que es más que nada como para que ustedes tengan la relación. Por ejemplo, si yo tengo un cono y le echo dos esferas, entonces tú calculas el volumen del cono, calcula el volumen de la esfera, resta los volúmenes. Eso es todo. No sé si me capta, Nicolás. Sí, profe. ¿Sí? Lo otro, la prueba va a estar habilitada desde que terminamos la clase del jueves, ¿cierto? Sí, yo creo que lo más probable es que lo dejemos así, ya para no tener el problema de la clase pasada, Nicolás, ya que yo me atrasé ahí, o sea, me atrasé por la figura, porque no se podía ver la figura, entonces tuve que cambiarle el formato varias veces, entonces yo este fin de semana o en la semana voy a dejar listo el tema de la figura para que no tengamos ese problema. Entonces, así lo vamos a hacer. Pero quedaría habilitada después de la clase, Nico. ¿Ya? Si ese es el tema. Después de la clase tendríamos la evaluación y queda 24 horas. Pues, sí, la idea es que igual la puedan hacer después de, porque hay muchos que hasta ahora van camino a la casa o están en turno o cualquier alternativa. Pero como siempre les digo, chicos, si hay problemas, me hablan por interno y de alguna forma lo solucionamos. Si no, no hay ningún problema en flexibilizar. ¿Ya? Si estamos en esta modalidad, igual hay que seguir, yo creo que manteniendo una flexibilidad. Así que siempre ahí es importante la comunicación con sus profesores en caso de cualquier detalle. Ya, José Luis, vamos con este, pues aprovechemos el ejercicio ahí como para que saquemos el área. Po. Ya recordar que el área es el material que necesito para la construcción de ese cono o de cualquier figura o cuerpo. ¿Ya? Hablando en tres dimensiones. Bueno, y en dos también. Po. En dos, si hablamos de área y quiero construir esa figura, necesito ese material que me va a indicar el área. ¿Ya? Entonces ya, mira, vamos con el área. Vamos a reemplazar acá nomás José Luis. El área dice que es, porque tenemos todo, pues, José Luis, tenemos pi, tenemos r, tenemos g, podemos Ajá. calcular todo, ¿ya? Entonces, mira, el área dice que es pi, que sería 3,1415, por el radio. Entonces aquí tenemos el radio que vale 12, Sí. claro, por paréntesis, generatriz, lo tenemos, ¿sí? 25 más el 12, ¿cierto? Entonces aquí, José Luis, no olvidar que los paréntesis primero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá indica que esto, bueno, aquí igual uno puede multiplicar eso, ¿ya? Puede multiplicar eso, pero lo ideal es que el paréntesis se haga primero, ¿ya? Vamos a hacer el paréntesis primero. Entonces, eso por el resultado del paréntesis, que sería 37. Entonces, cuando tú desarrollas eso, desaparece el paréntesis, se va el paréntesis para solamente indicar que hay un orden de prioridad, que se resuelve eso primero. Ya, eso es la calculadora, vamos a la calculadora con eso. Entonces quedaría Mil 3,1415. trescientos veinticuatro. A ver, vamos a ver al tiro. Vamos a ver al tiro. Yo aquí lo tengo. 1394, ¿cierto? Mira, Con 826. con 826, correcto, correcto. 1394,826. Ya, y ojo, centímetros cuadrados, porque estamos hablando de área. Entonces, si alguien me dice aproxímelo, y lo aproximamos aquí con el segundo decimal. Entonces, si lo dejamos aproximado,
esto nos quedaría 1394,8 centímetros cuadrados. No nos quedaría así. Entonces queda de esa forma. ¿Ya? Entonces, eso, pues, chiquillos. Ahí tenemos un caso de un cono. Y como les decía, la otra clase vamos a trabajar con algunas esferas. Vamos a ir relacionando un poquito de, como les decía el Nico también ahí, de las figuras. ¿Ya? Así que eso. Un gusto haber estado con ustedes, chiquillos. Nos vemos el próximo jueves. Y ahí terminamos el tema de área, perímetros, volúmenes. ¿Ya? Yo igual les voy a subir una guía de volúmenes para que puedan practicar, ¿ya? Entonces, eso, cualquier cosita me escriben por Teams, yo estoy atento a cualquier comentario, chicos, ¿ya? Que tengan buen resto de semana y nos vemos el próximo jueves, ¿ya? Nos vemos, Nicolás, nos vemos, José Luis, Freddy, Maricel, que les vaya bien. No, Chao, 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 Nico, nos profe. vemos. Chao, Maricel, que le vaya bien. Nos vemos. Igualmente, chau. profe.